Bueno, buenos días jóvenes. Para terminar la parte de estadística descriptiva solamente nos falta un concepto que se llaman percentiles, lo cual lo vamos a ver en el video de hoy. Los percentiles, a final de cuentas, son una generalización de la mediana, que si bien recuerdan, la mediana eh, nos servía para encontrar un valor que se encuentra en medio de los datos y que cuando tenemos datos agrupados utilizamos esta fórmula. Resulta que si tú utilizas esta fórmula para calcular la mediana, vas a obtener un valor que va a dividir a tus datos completos en dos partes iguales. Hacia la izquierda o hacia abajo vas a tener el 50% de los datos y hacia arriba de la mediana vas a tener el otro 50% de los datos. Bueno, pues exactamente igual funcionan los percentiles, solo que aquí lo puedes generalizar y en lugar de que dividas en dos partes iguales, puedes dividir en cuatro partes iguales o en 10 partes iguales. Cuando hablamos de dividir en cuatro partes iguales, le vamos a llamar cuartiles y nos vamos a estar refiriendo a los primeros tres cuartiles, el primero, el segundo y el tercero. Cuando hablamos del primer cuartil, nos referimos a aquel valor que divide de forma que hacia abajo contiene el 25% de los datos y hacia arriba de ese valor están el 75% de los datos. El segundo cuartil corresponde a la mediana, porque sería el valor que contiene hacia abajo el 50% de los datos y hacia arriba el 50% de los datos. Y el tercer cuartil es aquel que tiene hacia abajo de él el 75% de los datos y hacia arriba el 25% de los datos. Eh, También podemos hablar de deciles, que dije anteriormente que podemos dividir a la muestra en 10 partes iguales. Estos simplemente los pongo como por completez. Algo importante que podemos calcular es lo que llamamos rango intercuartílico, perdón, que se calcula para cuando estamos hablando de cuartiles y es la diferencia del tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Eso qué me da? Pues se considera una medida de dispersión, ya que entre esos dos cuartiles está el 50% de los elementos centrales de la muestra. Entonces lo podría yo interpretar como una medida de dispersión. También podemos definir de la misma forma el rango interdecílico, pero en este caso lo que hacemos es la resta o la diferencia entre el noveno decil y el primer decil. La fórmula para obtener los fractiles en general, puede ser que tú quieras dividir la muestra en 3 o en 4 o en 5 o en 10 o en 20, en los que tú quieras. En general le llamamos fractiles. Eh, lo puedes calcular de la siguiente forma. Es una generalización de la fórmula de la mediana para datos agrupados. Esta fórmula es para datos agrupados, repito. El fractil que tú necesites se puede calcular mediante esta fórmula, donde h es el ancho de cada uno de los intervalos, f estrella o f asterisco corresponde al fractil que tú quieres calcular expresado en escala de 0 a 1. Por ejemplo, si quieres el primer cuartil, f asterisco sería 0.25. Si quieres el tercer cuartil, f asterisco sería el 0.75. Si quieres el primer decil, f asterisco sería 0.1. Si quieres el noveno decil, f asterisco sería el 0.9, etc. ¿Qué es esta f minúscula? Es la frecuencia relativa, f mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué son estos FK, LK, etcétera? Pues resulta que K es el intervalo que contiene al fractil que tú necesitas. Es decir, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo más detallado. Si tú quieres el primer cuartil, lo que quieres buscar es aquel intervalo. Tú quieres buscar un intervalo en el cual la frecuencia acumulada relativa eh, tenga el punto 25, sea el primer intervalo que contiene el punto 25%. Debido a que esto se puede interpretar como porcentaje, ya que es la frecuencia acumulada relativa, eh, quiere decir que el primer cuartil, o sea, el punto 25%, lo vas a encontrar en el intervalo que tenga, en el primer intervalo que tenga un valor menor
a 25%. ¿Ok? Bueno, en un momento vamos a establecer un poquito más claro cómo se obtienen esos intervalos. En este caso, si supongamos que tengo esta tabla y esta tabla me contiene las frecuencias relativas acumuladas, entonces yo voy a buscar el primer intervalo antes de que sobrepase el 25%. En este caso, ese intervalo es este que tienes acá, ¿sale? Que corresponde al intervalo 4. Si quieres el segundo cuartil, necesitas el primer intervalo que contiene eh, la frecuencia relativa acumulada mayor que el 50%, y el tercer cuartil sería el primer intervalo que contiene la frecuencia acumulada relativa mayor a 75%. Ahorita hacemos este ejemplo para que quede mucho más claro. El ejemplo. Supongamos que tenemos un registro del servicio meteorológico donde han registrado las velocidades máximas del viento en metros por segundo. Todo ese registro se realizó durante 5 años y se obtuvo una tabla de frecuencias. Lo que yo quisiera es calcular los primeros 3 cuartiles y calcular el rango intercuartílico. Aquí poner atención que ya estoy hablando de cuartiles, o sea, de dividir la muestra en 4 partes iguales. Bueno, la tabla que me menciona el enunciado es esta que tienes acá. Aquí tengo los intervalos del 1 al 11. Aquí tengo esta simplemente es la etiqueta de intervalo. Esto corresponde al límite inferior y límite superior del intervalo que estoy calculando. La persona que hizo esta tabla de frecuencias se le hizo conveniente dividir de punto 9 en punto 9, empezando por el 9 y terminando en 19.9. Entonces, el primer intervalo va de 9 a 9.9, el segundo de 10 a 10.9, etc. Acuérdate que cada vez que tengas tablas como estas, tienes que calcular la marca de clase, que es el punto medio entre estos dos. Aquí está. De hecho, lo calculé así. Y las frecuencias que vienen en el ejemplo son estas. Es decir, de todos los datos que midieron, solamente 3 veces se midió una velocidad entre 9 y 9.9. 4 veces se midió una velocidad entre 10 y 10.9. 15 veces se midió una velocidad entre 12 y 12.9, etc. Aquí obtienes la frecuencia relativa, que simplemente es dividir la frecuencia entre el número total de datos que tienes, que en este caso es 60, el cual se obtiene al sumar la frecuencia. Calcula la frecuencia relativa y la columna de frecuencia acumulada relativa, que simplemente es ir sumando de manera diagonal. El dato del intervalo 2 más el intervalo 1. El 3 es dato del intervalo 3 más el intervalo 2, etc. Y recuerda que el último valor te debe dar 1. Bueno, ¿cómo calculo los cuartiles? Lo voy a calcular utilizando esta fórmula. Aquí está. Acuérdate que K es el intervalo que contiene al fractil. ¿Qué quiere decir eso? Si quieres el primer cuartil, K va a ser el intervalo cuya frecuencia acumulada relativa, lo repito, K va a ser el primer intervalo cuya frecuencia acumulada relativa sea mayor que el 25% para el primer cuartil. Entonces, ¿este es mayor que 25%? No. Mayor que 25%, no. Mayor, no. Mayor que 25%, sí. Entonces estoy hablando de que este intervalo, este renglón, me corresponde al primer cuartil. Entonces, en este caso va a ser 4. De hecho, aquí ya tengo el cálculo. Aquí está para el primer cuartil, utilizando esta fórmula, obtengo lo siguiente. Límite inferior, ancho del cuartil, frecuencia acumulada de ese intervalo, el cuartil expresado como porcentaje, o sea, 0.25, y la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entonces, si el primer cuartil, repito, es el primer intervalo el cual contiene una frecuencia acumulada mayor o igual al 25%, entonces estoy hablando de este intervalo número 4. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo número 4? El 12. Por lo tanto, el primer cuartil sería 12, aquí está, más el ancho del intervalo, pero estos intervalos todos tienen un ancho de 0.9, entonces el ancho h del intervalo es 0.9, entre la frecuencia
relativa de ese intervalo, que estoy en el intervalo 4, ¿cuál es la frecuencia relativa? 0.25. Aquí está, aquí abajo, perdón, por el cuartil que quieres, expresado en porcentaje. Como quieres el primer cuartil, estás hablando del 25%, entonces aquí se coloca 0.25% o 0.25. Menos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior. Si estás en el intervalo 4, ¿cuál es la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior? 0.183. Entonces lo colocas. 0.182 puse yo. Si haces esta cuenta te da 12.24 y ese corresponde al primer cuartil. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los 60 datos que tú tienes, abajo del 12.24 se encuentra el 25% y arriba del 12.24 se encuentra el 75%. Siguiente, segundo cuartil. Identifica primero qué intervalo contiene la frecuencia acumulada relativa mayor o igual al 50%. Bueno, y vamos aquí. ¿Mayor o igual a 50? No. ¿Mayor o igual a 50? No. ¿Mayor o igual a 50? Sí. Entonces, este intervalo corresponde al segundo cuartil, que también le conocemos como mediana. Bueno, entonces, K es 5. ¿Cuál es el límite inferior? 13. Entonces, límite inferior 13 más el ancho del intervalo que dijimos que es 0.9 entre la frecuencia relativa de ese intervalo, que es 0.133. Aquí está. Por el cuartil que quieres, expresado como porcentaje, o sea, 0.5, porque es el segundo cuartil, menos la frecuencia acumulada relativa del intervalo anterior. Si estás aquí, la frecuencia acumulada relativa del intervalo anterior es 0.433. Lo colocas, haces la cuenta, te da 13.47. Quiere decir que este valor divide a los datos en dos partes iguales. Por último, el tercer cuartil quiere decir que vas a encontrar el primer intervalo cuya frecuencia acumulada relativa sea mayor o igual a 75%. Entonces continuamos aquí. ¿Mayor o igual a 75? No. ¿Mayor o igual a 75? No. ¿Mayor o igual a 75? Sí. Entonces el intervalo 7 corresponde al tercer cuartil, cuyo límite inferior es 15, su ancho sigue siendo 0.9, su frecuencia relativa es 0.17 y la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior es 0.7. Vaciando esos datos en esta fórmula obtienes el valor de 15.38, que corresponde al valor que abajo de este valor está el 75% de los datos y arriba de este valor está el 25% de los datos. Finalmente, el rango intercuartil es restar el tercer cuartil menos el primero. Haces la resta y te da 3.167. Esto, como dije, lo podemos interpretar como una medida de dispersión. Tú podrías en realidad decir que estos datos los puedes representar por la mediana, o sea, el segundo cuartil, más menos el rango intercuartil, o sea, más menos 3.16 o 3.17, redondeando. Para terminar, simplemente les voy a dejar un ejercicio que va a consistir en la tabla que realizaron en la clase anterior, que fue la tabla de edades. Ustedes obtuvieron una tabla como esta la hice yo, entonces ustedes la obtuvieron de manera muy similar, porque les pedí que hicieran con un número dado de intervalos, les pedí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos, entonces su tabla es muy similar a esta. Para que lo siguiente les quede exactamente igual, yo les voy a mandar esta tabla y les voy a pedir que calculen lo mismo, los primeros 3 cuartiles y el rango intercuartil para entregar el día de hoy antes de las 10 de la noche. Simplemente para poner en práctica esto. Entonces les mando esta tabla en Excel, ustedes hacen los cálculos y me mandan los resultados en Moodle. Cualquier duda me la pueden hacer por WhatsApp y estoy al pendiente de ustedes. Saludos.